Introducción a los Gadula-vada Suttas. El capítulo regresa a los Gadula-vada Suttas, el sutta del perro atado a un palo, que describen el ciclo de renacimiento, samsara, donde los seres, obstaculizados por la ignorancia, avijja, y atados por el deseo, tana, corren de un renacimiento a otro. El Buda explica que el inicio del samsara es inconcebible, sin un punto de partida conocido. Explicación. El samsara es el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, impulsado por la ignorancia y el deseo. El Buda usa la metáfora de un perro atado a un palo para ilustrar cómo los seres están atrapados por los 5 agregados, pancha upadana khandha, materialidad, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia, viéndolos como yo o mío, debido a la visión de identidad, sakkaya ditthi. El perro atado y los 5 agregados. En el primer Gadula-vada Sutta, el Buda compara al perro atado, que solo puede girar alrededor del palo, con la persona común no instruida, putujana, que gira alrededor de los 5 agregados al considerarlos como el yo en 20 formas, 4 por cada agregado, esto es mío, esto soy yo, esto es mi yo, y el yo está en esto. En el segundo Gadula-vada Sutta, el Buda describe al perro permaneciendo cerca del palo al caminar, estar de pie, sentarse o acostarse, comparándolo con la persona común que se aferra a los agregados debido a la ignorancia, el deseo y la arrogancia, mana. El Buda introduce la metáfora de un pintor que crea una figura humana en un lienzo, comparándola con cómo la persona común crea los agregados a través del kamma. Un pintor inexperto crea una figura imperfecta y fea, kamma no virtuoso, mientras que un pintor habilidoso crea una figura perfecta y hermosa, kamma virtuoso. Explicación. La visión de identidad surge de la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de los agregados, impermanentes, insatisfactorios y sin yo. El kamma no virtuoso, impulsado por impurezas como la lujuria, raga, el odio, dosa, y las delusiones, moha, perpetúa el sufrimiento en el samsara. La metáfora del pintor. El Buda explica que, al igual que un pintor crea una figura con pintura en un lienzo, la persona común crea los 5 agregados a través del kamma. 1. Al producir algo, produce solo materialidad, rupa. 2. Al producir algo, produce solo sensación, vedana. 3. Al producir algo, produce solo percepción, sañña. 4. Al producir algo, produce solo formaciones mentales, sankhara. 5. Al producir algo, produce solo conciencia, viññana. La persona no instruida, al actuar con kamma no virtuoso, crea una figura fea, condiciones de vida inferiores, mientras que el discípulo noble, con kamma virtuoso, crea una figura hermosa, condiciones de vida superiores. Explicación. Los agregados son el resultado del kamma pasado. El kamma no virtuoso produce renacimientos en destinos infelices o condiciones desfavorables, mientras que el kamma virtuoso lleva a renacimientos felices. Sin embargo, ambos tipos de kamma perpetúan el samsara, que es sufrimiento. El caso del venerable Jambuka. El venerable Jambuka, en la dispensación del Buda Kassapa, vivía en un ermitaño y era sostenido por un patrón. Cuando un arahant llegó y recibió atención especial, comida deliciosa, túnicas excelentes y un barbero, Jambuka se llenó de envidia, isa. Esta envidia generó kamma no virtuoso que resultó en renacimientos infelices y, en vidas humanas, en condiciones de pobreza y falta de influencia. Explicación. La envidia es una impureza mental que genera kamma no virtuoso, produciendo sufrimiento en forma de destinos infelices o carencias materiales. La historia de Jambuka ilustra cómo una sola acción impulsada por la envidia puede tener consecuencias duraderas. El caso de Kulasubhada. Kulasubhada, una bhikkhuni con el conocimiento de vidas pasadas, descubrió que había sido esposa del Bodhisattva, el futuro Buda, cuando éste era Chadanta, el rey de una manada de elefantes. En esa vida, Kulasubhada guardó rencor contra Chadanta por 2 incidentes, recibir un golpe accidental y no recibir flores en un lago. Con este rencor, practicó moralidad pura y ofreció frutos a 500 Pakshekabuddhas, haciendo 5 aspiraciones. 1. Renacer como princesa en la familia del rey Mada. 2. Llamarse Subhada. 3. Convertirse en la consorte principal del rey de Varanasi. 4. Persuadir al rey para cumplir sus deseos. 5. Enviar un cazador a cortar los colmillos de Chadanta. Explicación. Aunque Kulasubhada practicó moralidad y generosidad, acciones virtuosas, su rencor, dosa, la llevó a una aspiración vengativa,
mostrando cómo las impurezas mentales pueden corromper incluso el Kamma virtuoso. Continuación de Kulasubhadra. Gracias a su Kamma virtuoso, Kulasubhadra renació como princesa en la familia de Mada y se convirtió en la consorte principal del rey de Varanasi. Sin embargo, no pudo superar su rencor y envió a Sonuttara, el futuro de Devadatta, a cortar los colmillos de Chadanta. Disfrazado con una túnica amarilla, Sonuttara disparó una flecha envenenada a Chadanta, quien, al ver la túnica, se contuvo de atacarlo. Chadanta mismo cortó sus colmillos y murió. Al enterarse, Subhadra murió de un corazón roto. Explicación. La historia muestra cómo el rencor y la venganza generan Kamma no virtuoso que causa sufrimiento, incluso a quien lo perpetra. El Buda enfatiza que cultivar el perdón es esencial para evitar el daño propio y ajeno. El caso de Mahapaduma, futuro Paccekabuddha. Mahapaduma, en la dispensación del Buda Kassapa, desarrolló las parami, perfecciones, para convertirse en un Paccekabuddha durante 2 inconmensurables y 100.000 leones. En una vida como tesorero en Varanasi, cometió adulterio, lo que generó Kamma no virtuoso que resultó en un renacimiento en el infierno. Luego, un Kamma virtuoso produjo un renacimiento como hija de un tesorero, pero el Kamma de adulterio actuó como Kamma frustrante, causando sufrimiento en el útero y rechazo social. En esa vida, ofreció comida a un Paccekabuddha y expresó 5 aspiraciones. 1. Renacer en un loto. 2. Tener el color de un loto. 3. Convertirse en hombre. 4. Ser amado por todos como un loto. 5. Conocer el Dhamma de un Paccekabuddha. Explicación. El Kamma no virtuoso, adulterio, causó sufrimiento, pero el Kamma virtuoso, la ofrenda, contrarrestó sus efectos, permitiendo a Mahapaduma avanzar hacia su meta de convertirse en Paccekabuddha. Las aspiraciones reflejan el deseo de superar el sufrimiento y alcanzar la liberación. Continuación de Mahapaduma. El Kamma virtuoso de la ofrenda de Mahapaduma funcionó como Kamma efectivo inmediato, interceptando el Kamma frustrante del adulterio. Esto permitió un renacimiento favorable y el progreso hacia el estado de Paccekabuddha. Su historia subraya que el sufrimiento causado por el Kamma no virtuoso puede ser superado por acciones virtuosas. Explicación. El Kamma virtuoso tiene el poder de mitigar los efectos del Kamma no virtuoso, especialmente cuando se combina con aspiraciones puras y práctica espiritual. El caso de la princesa Sumana. En la dispensación del Buda Vipassi, Sumana, Jasmine, nació en una familia rica. Tras la muerte de su padre, quiso ofrecer comida al Buda y a 100.000 monjes, pero un general se adelantó. Sumana llenó un cuenco dorado con arroz con leche, lo decoró con guirnaldas de jazmín y lo ofreció al Buda. Hizo 3 aspiraciones. 1. Tener un sustento sin preocupaciones en cada vida futura. 2. Ser amada por todos como las flores de jazmín. 3. Ser amada por todos como las flores de jazmín, repetido en el texto original. Explicación. La repetición en el texto probablemente es un error de OCR. La generosidad de Sumana generó Kamma virtuoso que aseguró riqueza y afecto en vidas futuras, mostrando el poder de las ofrendas dirigidas al Buda y la Sangha. Continuación de Sumana. Sumana preguntó al Buda si hay diferencias entre 2 discípulos con fe, moralidad y visión profunda, pero donde uno hace ofrendas, dana, y el otro no. El Buda explicó que el oferente es superior en longevidad, belleza, felicidad, honor y poder en los mundos humano y deva. Sin embargo, si ambos alcanzan el estado de Arahant, no hay diferencia en su liberación. Sumana retrasó su ordenación para cuidar a su abuela. Tras la muerte de esta, fue al monasterio Jetavana con el rey Pasenadi, ofreció regalos a la Sangha, alcanzó el estado de no regresante, Anagami, y, tras escuchar un verso del Buda, se convirtió en Arahant y se ordenó como bhikkhuni. Explicación. La generosidad y la práctica espiritual de Sumana la llevaron a la liberación, mostrando cómo el Kamma virtuoso mundano puede culminar en logros supramundanos. Conclusión de la metáfora del pintor. El Buda concluye que el Kamma es como un pintor que crea una figura humana en el lienzo del samsara. El Kamma no virtuoso, como el de un pintor inexperto, crea una figura fea, renacimientos infelices, mientras que el Kamma virtuoso, como el de un pintor habilidoso, crea una figura hermosa, renacimientos felices. Sin embargo, según la verdad última, para Mattasaka, todo lo creado es sufrimiento, dukkha, ya que los 5 agregados son impermanentes, anicca, insatisfactorios, dukkha y sinsho, anatta. Explicación.
Aunque el Kamma virtuoso produce mejores condiciones, solo el Kamma supramundano, como la práctica del noble óctuple sendero, lleva a la cesación del Kamma y la liberación del samsara. Kamma mundano vs supramundano. El Buda explica que el Kamma mundano, virtuoso o no virtuoso, perpetúa el samsara al producir los 5 agregados, que son sufrimiento. En cambio, el Kamma supramundano, practicado por los discípulos nobles, lleva a la cesación del Kamma y al fin del sufrimiento. Explicación. El Kamma supramundano se refiere a las acciones que conducen a los estados de Sotapanna, Sakadagami, Anagami o Arahant, rompiendo el ciclo de renacimiento. Esto se logra a través de la meditación de introspección, vipassana, y la comprensión de las 4 nobles verdades.